Estamos de vuelta a Tolerancia Cero. Nos acompaña, como les decíamos antes, Nancy Yáñez. Ella es, no quiero equivocarme, codirectora del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas. ¿Así está bien? Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Les invito a ustedes también a ver la siguiente nota y luego venimos a la mesa y conversamos. Y si fallece alguien, el gobierno va a ser el responsable. Yo como presidente no voy a permitir que ningún chileno se muera de hambre. Con este desalojo de las familias de los comuneros en prisión y con el anuncio de modificar la ley de justicia militar, comenzaba la crítica semana número 9 de esta huelga. Quiero hacer un llamado a los 34 comuneros mapuches a que depongan su actitud. No sabemos qué objetivos tiene la modificación de la ley y tampoco tenemos la claridad de que beneficia a los 34 huelguistas. Sin mesa de diálogo, la huelga no se depuso. Ante este crudo escenario, la moneda optó por endurecer el discurso. La huelga de hambre no es un instrumento legítimo en un Estado de Derecho y en una democracia. En respuesta a un llamado del gobierno, las iglesias católica y evangélica anunciaron su disposición a facilitar el diálogo. Lo importante es que este hecho sirva para que una vez por todas el país busque soluciones de fondo al tema de los pueblos originarios. Esperamos que a pesar de ser tarde podamos hacer algo. El gobierno jugó su última carta, despachó con suma urgencia el proyecto de ley que modifica la ley antiterrorista. Lo que no puede ocurrir es que el gobierno diga, bueno, enviamos 2 proyectos de ley al Congreso y ahora la responsabilidad del Parlamento. No es así. Aquí hay temas muy de fondo, esto es un tema de Estado y son muchos los órganos que tienen que intervenir, particularmente por el gobierno, que tiene sin lugar a dudas la primera responsabilidad en esta materia. Que vengan a rajar vestidura y a decir que ahora a ellos, por una especie de iluminación del Espíritu Santo, por un acto de bondad, les empieza a preocupar lo que pasa con las comunidades mapuche, me parece francamente una vergüenza. La tensión escaló hasta el punto máximo cuando 4 diputados de la oposición decidieron sumarse a la huelga de hambre en la cárcel de Temuco, desde donde fueron desalojados 9 horas después. ¡Nos están dejando la fuerza! ¡Nos están desalojando la fuerza! Lo importante es que ellos tienen 60 días ya de huelga, y si fallece alguien, el gobierno va a ser el responsable. ¿Cómo no tienen un dedo de frente para darse cuenta que si ellos entran a la cárcel, a la huelga de hambre, lo único que están haciendo es estimular a quienes llevan 60 días a que sigan en esa actitud? Creo que es intolerable la insensibilidad del gobierno respecto a este tema. Y si para aquello es necesario que parlamentarios adopten las medidas que acaban de mencionar, bienvenidos sean. El mandatario, que ha visto empañada parte de sus intervenciones públicas por esta huelga que entró en estado crítico, condenó a los diputados huelguistas que decidieron continuar en ayuno. Me parece una actitud irresponsable y que no aporta nada a la solución del problema. Y espero que actúen como diputados de la República y con responsabilidad y que contribuyan a resolver el problema y no a agravar el problema. Nancy Yáñez está con nosotros, ella es codirectora del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas. Nancy, el gobierno ha enviado 2 proyectos de ley. Esta tarde se aprobó el proyecto del gobierno por 3 votos y 2 abstenciones. Tiene que ir a la sala el martes, fin, tecnicismo. Tú eres abogada, así que conoces de esa materia. ¿Te parece que va bien encaminado esto o crees que hay mezquindad o falta de sensibilidad de parte del gobierno? Me gustaría que nos hicieran una suerte de análisis, tú que llevas muchos años en esto, cómo salir de esta urgencia en que hay 34 personas, algunos de ellos hasta 63 días en huelga de hambre. Bueno, la primera problemática que se plantea tiene que ver efectivamente con la consulta respecto a este tipo de temas con quienes son los afectados, que son los comuneros mapuches en huelga de hambre y sus voceros. Ellos han solicitado al gobierno una mesa de diálogo destinada a determinar cuáles son efectivamente los alcances de esta normativa. De otra manera, se hace muy difícil marcar postura frente a un proyecto que finalmente es desconocido para la ciudadanía y en particular
particular para los afectados. Ahora, hemos escuchado al ministro y ha trascendido efectivamente por los medios de prensa algunos de los puntos sobre los cuales debiera pronunciarse esta reforma. Sin embargo, varios de ellos, por cierto, que parecen ser elementos de tremendo valor. No obstante eso, se genera cierta ambigüedad a la luz de los dichos planteados por el ministro. Y quiero decir en particular lo siguiente. Uno de los grandes problemas tiene que ver con cómo se tipifica el tipo penal de terrorismo. Y la gran problemática de la ley antiterrorista en Chile es que efectivamente la ambigüedad o la amplitud del tipo penal favorece la discrecionalidad a la hora de establecer su calificación y por lo tanto permite que se criminalice a quienes en definitiva han realizado actos de protesta social que, pudiendo estar al margen de la ley, no necesariamente entran dentro del reducido margen que debieran tener este tipo de normativas de excepción. Ahora, lo que señala en definitiva supuestamente el proyecto es que en definitiva debiera el proyecto, una ley antiterrorista, referirse básicamente a actos susceptibles de generar temor indiscriminado en la población. El tipo penal del terrorismo en el caso chileno, la verdad que involucra delitos contra la propiedad y básicamente el objetivo que está establecido es que se utilicen estas medidas de presión para arrancar una decisión de la autoridad. Si nosotros consideramos que cualquier acto que está destinado a arrancar una decisión de la autoridad constituye un delito de tipo terrorista, la verdad que lo que estamos impidiendo es que la ciudadanía, cuando no tiene canales institucionales para hacer exigibles sus derechos y utiliza en definitiva la protesta social como mecanismo para hacer sus reivindicaciones, podría efectivamente caer dentro del tipo penal del... Yo entiendo el análisis jurídico, pero tenemos que llevarlo aquí al análisis de carne y hueso. Concreto. ¿Tú conoces a algunos de los comuneros que hoy día están en huelga de hambre? Sí. Ya. Yo tengo aquí en mi bolsillo y quiero separar los temas, porque creo que es bien importante separar los temas. ¿Qué es eso? Voy a mostrar esto, que probablemente los que estamos acá sabemos lo que es, pero yo apostaría que una gran cantidad de la población chilena no sabe lo que es. Esta es la bandera mapuche. Pueblo mapuche, claro. ¿No es cierto? ¿Por qué pongo esto? Porque el tema de fondo, creo que lo planteó bien el ministro, es un tema de dignidad, es un tema de reconocimiento. Y claramente estamos en deuda, los que no somos mapuches. No sabemos nada del idioma mapudungún, no sabemos nada de quienes ocuparon estas tierras antes que nosotros. Otra cosa completamente distinta, creo yo, ¿no es cierto? Y aquí es donde quiero establecer la conversación, es lo que están haciendo los comuneros que están en huelga de hambre. Y corrígeme si estoy equivocado, pero de ellos, por ejemplo, Héctor Yaitul, que fue el líder de la CAM es una organización que ha estado propiciando todos estos actos violentistas. Él tuvo relación en algún momento con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. 4 de los que hoy día están en huelga de hambre, según informes de la Policía Colombiana, han tenido vínculos con las FARC. Hay informes además de Policía Internacional de Chile que han viajado a Colombia, a la zona donde están las FARC. Esta no es la primera huelga de hambre que se hace. Ya llevamos 7 huelgas de hambre en los últimos 5 años y esto fue una investigación propia, o sea, pueden haber muchas más. Pero así mirando por encima, 7 huelgas de hambre distintas en los últimos 5 años. Héctor Yaitul en el 2007 estuvo en huelga de hambre por 81 días. En una charla a los jóvenes universitarios en 2008, en el sur dijo algo como esto, o dijo textualmente esto: la finalidad es la liberación nacional. Cualquier esfuerzo es válido. Visitar a los presos, ir a las marchas, escribir algo, convocar, y si en una de esas sale un guerrero, mucho mejor. Entonces, yo entiendo perfectamente la causa mapuche. Por eso es que traigo la bandera. Algún momento escribí en el diario acerca de la importancia que esta bandera flameara donde quisiera que estuviese, junto con la bandera chilena. Pero lo que yo veo, no sé si en todos, pero una parte importante de los comuneros que hoy día están en huelga de hambre, es una cosa muy distinta a lo que es esto que es el pueblo mapuche. A ver, yo iría por parte la pregunta. Primero, creo que efectivamente esa bandera constituye un símbolo de que nos encontramos frente a un pueblo.
Y cuando estamos hablando de un pueblo, estamos hablando de quienes en definitiva reivindican derechos políticos, derechos territoriales y derechos culturales. Y que así han sido reconocidos a nivel mundial sobre la base de la constatación de un hecho que yo creo que es relevante poner sobre la mesa, que finalmente ha sido la misma comunidad internacional la que ha asumido, que ha estructurado una organización internacional sobre la base de 184 estados independientes, pero en donde confluyen aproximadamente 5.000 grupos étnicos diferenciados, respondiendo a 600 comunidades lingüísticas. Por eso es que hoy día, en definitiva, el derecho al reconocimiento de estos pueblos tiene que ver precisamente con reconocer que, en definitiva, la estructura del Estado Nacional no necesariamente se construyó en la mayoría de los países sobre la base de la denegación de sus derechos y de la usurpación de parte de aquellos bienes que eran indispensables para que pudieran desarrollar su proyecto civilizatorio. Ahora, tú te has referido específicamente a la situación de los presos en huelga de hambre y específicamente a su vinculación con grupos subversivos. Efectivamente se ha hablado de la vinculación con grupos subversivos, pero hasta ahora no existe ninguna evidencia que sea una evidencia definitiva de que haya una vinculación con grupos subversivos ni en Colombia ni en el País Vasco, que ha sido en definitiva las dos vinculaciones que se ha hecho respecto a los dirigentes mapuche y también respecto a otras personas vinculadas a la causa, como el joven vasco que acaba de ser efectivamente condenado, quien ha sido explícito en condenar los actos de violencia de ETA. Ahora, creo que esto es relevante porque me parece que hay que tener cuidado con cómo lo que nos tiene hoy día en esta situación es precisamente la estigmatización. El mismo ministro se refería a que aquí la problemática se daba, entre otros casos, y lo utilizó como ejemplo, de qué manera los dirigentes mapuches habían hostigado a pequeños o medianos propietarios en la Araucanía, y se refirió específicamente al caso del señor Luxinger y del señor Urban. Efectivamente, uno de los comuneros en huelga de hambre está procesado por amenaza de incendio en el predio del señor Luxinger. Sin embargo, no hay ninguno procesado por ley antiterrorista vinculado a los derechos que pretende el señor Urban. En ese caso, básicamente lo que hay son comuneros acusados de delito de abigeato, de robo de animales. Y esto me parece relevante señalarlo, porque efectivamente en Chile, en el año 2005, se modificó el delito de robo de animales. Cuando uno ingresa a la Escuela de Derecho, lo primero que le dicen... Nancy, perdona que te interrumpa, pero eso es como ir al detalle del detalle de cada caso. Pero hace un año, Nancy, hace un año teníamos a la Araucanía levantada en llamas, por ponerlo en alguna imagen. O sea, tenemos atentados contra fiscales, tenemos atentados contra buses de pasajeros, tenemos incendios de casas, de camiones, de predios, de bosques, de cosechas. O sea, eso es lo que, en los momentos que esto toma cierta fuerza, ocurre. No son cosas de que me robé una vaca, un animal o por acá. Es algo mucho más orquestado, planificado y con grupos que están detrás de esto. Estos señores no están hoy día por primera vez en la cárcel. Han estado por bastante tiempo en distintas causas. Salen a veces libres, otras veces vuelven. Tenemos 58 inculpados, de los cuales solo 5 están condenados. Los otros se encuentran todos en prisión preventiva. En ninguno de los casos se ha determinado la responsabilidad. Nancy, ¿tú estás de acuerdo? Perdona que te lo diga de esta manera. ¿Tú estás de acuerdo, suponiendo que hay varios de los que están acá que han estado detrás de los hechos? Los conocemos, los hechos son públicos e indesmentibles. Lo que no podemos decir es quiénes están detrás de los hechos. Pero supongamos que algunos de estos que están aquí estaban detrás de esos hechos. ¿Tú estás de acuerdo con ellos en el uso de estos instrumentos para levantar los temas que han levantado? Lo que yo no estoy de acuerdo es que efectivamente los hechos que aquí se han sintetizado sean efectivamente así. ¿Qué quieres decir? ¿Que un montaje? Yo quiero decir que aquí hay autoquema. Yo lo que quiero decir que hay muchos casos de montaje. Hay muchos casos de montaje, no son pocos los casos de montaje, y eso es grave porque estamos hablando de la ley antiterrorista. O sea, estamos hablando de un país que aplica ley antiterrorista,
que aplica además ley antiterrorista a 54 personas, y uno le pregunta a los chilenos si se siente vivir en un país con terrorismo, y lo más probable es que la mayoría de la población no se sienta vivir en un país con terrorismo. Entonces lo que nos estamos encontrando es que efectivamente, y creo que esto es un tema relevante, porque la ley antiterrorista es una ley de excepción para casos que efectivamente afectan la gobernabilidad del país. En consecuencia, debe utilizarse como la última ratio por el gobierno. Si en un país hay hechos que constituyen actos criminales y la institucionalidad permite perseguir la responsabilidad penal, apliquemos la responsabilidad penal que corresponde, pero no utilicemos una ley de excepción para incriminar a un grupo social con el único objeto de aumentar las facultades punitivas del Estado, que resultan en situaciones tan graves como las condenas por más de 100 años. Nancy, la aplicación de la ley antiterrorista viene dándose más o menos desde el año 2000 por los dos últimos gobiernos de la Concertación. Eso hay que decirlo porque es un hecho. Es un hecho. Los ministros del Interior, que fueron responsables, cuando las aplicaron, recibieron los aplausos, pero absolutamente de toda la oposición de la época. Por lo tanto, no es algo de lo que muchos de los que hoy día están diciendo que hay que reformar la ley antiterrorista, ellos siempre estuvieron en contra de que se aplicara. Todo lo contrario, aplaudieron pero a rabiar y salieron en todas partes. Pero los gobiernos de la Concertación, muchas veces diciendo que no iban a aplicar la ley antiterrorista, aplicaron la ley antiterrorista. Tanto el de Ricardo Lagos como el de la presidenta Michelle Bachelet. ¿Por qué lo hicieron así? ¿Por qué fracasaron, a juicio tuyo, todos los mecanismos institucionales que se inventaron en un momento dado? Las compras de tierra, las sucesivas directivas de CONADI, los grupos dirigidos en algunos casos por el ministro secretario general de la presidencia, en otros casos por una persona que tenía apellido o raigambre con el pueblo mapuche, en otros casos con una persona que había estudiado mucho. ¿Por qué fracasó todo y se acude a la más extrema de todas las legislaciones? A ver, yo creo que efectivamente porque el mecanismo que estaba disponible, que era el mecanismo del Fondo de Tierra, no era adecuado. O sea, primero nosotros tenemos dos conflictos cuando enfrentamos la demanda territorial de los pueblos indígenas y en particular del pueblo mapuche. Uno que tiene que ver con la deuda histórica y básicamente con la situación de restitución de tierras usurpadas, la que se pretende resolver a través de este fondo de tierra. Y uno segundo que tiene que ver con las tierras que se mantienen en poder de los pueblos indígenas y que hoy día también están en riesgo producto de los proyectos de inversión que se pretenden en el territorio. Entonces la situación es a dos bandas. Por una parte, cuando tratando de responder a la demanda territorial, el artículo 20, letra B del Fondo de Tierra resultó ser inadecuado por diversas razones. Una de ellas porque generó una espiral especulativa que finalmente determinó que no se pudieran, en definitiva, comprar los predios que eran objeto de la reivindicación histórica, o que para comprarlo fuera finalmente el resultado de un proceso confrontacional y un precio que supera en 8 o 10 veces el valor de mercado de tierras que en general ni siquiera tenían valor de mercado, porque son tierras que han tenido permanentemente conflictos territoriales con las comunidades colindantes. Pero por otro lado, lo que tenemos es que en definitiva, en el territorio que estaba bajo control, y estamos hablando de aproximadamente 500.000 hectáreas tras el proceso de reducción, finalmente hoy día se ciernen nuevas amenazas, y esa amenaza es la expansión forestal, la expansión de las centrales hidroeléctricas, la expansión además de otros modelos de extracción de recursos naturales que han afectado el territorio de los pueblos indígenas. Respecto de esas situaciones tampoco han existido mecanismos institucionales adecuados, porque finalmente estos proyectos han sido sometidos al sistema de evaluación de impacto ambiental, en donde debiera ponderarse efectivamente las implicancias sociales, económicas y ambientales, y al final del día todos, casi sin excepción, han sido aprobados, generando una situación de tensión que es la que finalmente ha derivado en la movilización permanente de las comunidades mapuche para exigir Fernando, sus derechos. última pregunta que Yo creo que no existe un territorio de los pueblos indígenas. Primera vez que escucho eso. Existe un territorio nacional. Un territorio nacional donde vive gente de todas las etnias, orígenes. Aquí hay toda clase de personas en este país. Algunos están en buenas condiciones, otras en malas. Algunos reciben actos de injusticia, otros no.
Pero ligarlo a esto, a un tema de cultura originaria o de proyecto civilizacional o etnia o lenguaje, me parece honestamente, aunque yo sé que ese por forma parte del lenguaje progresista que usted ha utilizado profusamente, me parece profundamente reaccionario esta idolización de las etnias, del grupo, de donde uno vino, de donde no vino, cuando en el fondo lo que nosotros deberíamos estar haciendo es superar los temas generales que nos abarcan a todos como chilenos, y de hecho ni siquiera eso, que nos abarcan a todos como seres humanos que vivimos en el planeta Tierra, punto. Todo lo demás me parece profundamente reaccionario. Es cierto que la gente de origen mapuche, digámoslo así, han sufrido más que otros, pero eso es un tema de recabar de hacer alguna vez uso de la justicia, de tomar las medidas necesarias para terminar las inequidades, y no creo yo para estar enarbolando banderas, pidiendo autonomías territoriales, jurídicas, culturales, políticas y todo lo demás, porque con ese criterio mañana podemos este país balcanizarlo completamente, como ya también se está mostrando en Isla Pascua, como puede pasar con las comunidades también originarias, supongo, del norte de Chile, y al final podemos también dividir Santiago en el barrio donde están los alemanes, los judíos, los árabes, no sé. Me parece, honestamente, Nancy, que el discurso de usted y de las personas que están más o menos en su trinchera es extremadamente peligroso. Y una última cosa para terminar. Eso del terror indiscriminado, por supuesto que es un terror bien discriminado, porque atacan a determinadas personas, a determinados fondos, no el de cualquiera, no prenden un fuego en cualquier parte, y es para infundir temor. Si eso no es un acto terrorista, si usted quiere póngale acto temorista o acto asustadista, pero es un acto que tiene como finalidad producir un efecto. No me parece que sea comparable una movilización social para pedir al Estado o a la sociedad alguna... No me parece. Yo creo que eso es una falacia, una total falacia. Mire, la verdad que el lenguaje que me adjudica no lo señalo yo, lo dice la Corte Suprema de este país. O sea, en este minuto nosotros tenemos fallos consecuentemente de la Corte Suprema que reconoce el territorio como la integridad del hábitat que ocupan los pueblos indígenas desde tiempos inmemoriales, y en base a ese reconocimiento ha establecido el derecho ancestral de los pueblos indígenas sobre recursos naturales esenciales para mantener su sistema de vida y costumbre. Lo ha hecho en el caso del fallo que involucra a la comunidad tacameña de Toconce en el año 2002, y lo ha hecho recientemente en base al convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, ratificado y vigente por nuestro país, a propósito del caso que involucra a la machi Francisca Lincopán, quien precisamente cuestionó una tala ilegal de bosque aledaña a su propiedad que ponía en riesgo su sistema tradicional de cultura, y lo hizo a propósito de la comunidad indígena Chumisa Usmagama. No constituye un lenguaje progresista, constituye un lenguaje legal que está instalado, pero es un lenguaje que se ha instalado... la Corte Suprema, eso es un argumento de autoridad, no le da ni un gramo de lógica a eso. Eso puede ser un lenguaje reaccionario a la luz de una posición política, y es absolutamente válido y respetable. Sin embargo, ha logrado instalarse en las constituciones políticas de todos los países de la región, sin excepción, con la sola excepción del chileno, en el convenio 169 y en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que como país nos va a exigir un pronunciamiento a este respecto. Ahora, yo tendría cuidado respecto a las puertas, porque no cierra puertas, abre puertas. Muchas veces, la verdad que yo creo que esto, mirado en un contexto de globalización económica y mirado precisamente desde la perspectiva del interés público y del bien común, uno parte de la base cuando se adoptan leyes como que establecen mecanismos de extracción de recursos naturales, no hay nadie haciendo uso de esos recursos. La verdad de las cosas es que nosotros tenemos un montón de actores indígenas y no indígenas que hacen uso de esos recursos y que tienen el derecho económico además a mantener esas prácticas asociadas a los recursos del borde costero, a los recursos de agua que se encuentran en su territorio, y es esa la dinámica finalmente que está detrás en este proceso de explotación. Un comentario, no una pregunta. Yo no estoy de acuerdo con Fernando en la forma que lo plantea. Yo tengo una mirada distinta en cuál es el trato que hay que tener con los pueblos indígenas. Pero ¿sabes lo que me pasa al escucharte a ti? Cuando tú sales en defensa, porque eso es lo que yo escucho realmente, de los comuneros que están siendo procesados,
suponiendo que varios de ellos han estado vinculados a los hechos que se están persiguiendo. ¿Por qué? Porque dices que algunos de sus hechos son montajes. Esa es una palabra... Pues ya iba yo a hacer tu pregunta. ¿A qué te refieres? ¿Tú conoces? Entienda que eso es montaje muy fuerte. Y por otro lado, que digas que a través de estos juicios lo que se está haciendo es incriminar a un grupo social, creo que esas dos cosas son exageradas y no ayudan en nada a la causa mapuche. Depende, porque resulta que no tenemos ningún problema cuando exacerbamos la conducta, pero tenemos mucho problema cuando tratamos de contextualizar la conducta. O sea, solo refirámonos al caso que tiene relación con el atentado contra el bus. Fíjense que ese caso fue tipificado primero como desórdenes en la vía pública, obstrucción de carretera. Posteriormente fue tipificado como atentado contra la propiedad privada y en algún minuto quien era en ese momento el subsecretario del Interior, Patricio Rosende, dijo, mire, aquí hubo balas contra el bus. En el expediente no hay ni una evidencia de la existencia de balas. Y efectivamente lo que coloca, y el caso emblemático, como lo permite su tipificación como terrorista, sería la existencia de balas. Entonces, la verdad de las cosas es que lograr poner estas situaciones en su real contexto nos permite tomar decisiones en prudencia y no ponernos en una situación de defensores y detractores de la causa mapuche. Este es un problema histórico en nuestro país. No ha habido ni una coyuntura histórica en la que el problema, que no haya existido una confrontación entre el Estado y el pueblo. ¿A este de Rosende se refiere usted como un montaje? Yo me refiero a los montajes en el sentido de bueno, ese es un caso donde no hay ninguna quema de los campos. Me refiero al caso del reciente montaje, que además es muy grave, ¿no?, que se está investigando y que tiene que ver con haber colocado evidencia en el lugar de la huelga de hambre respecto a que efectivamente los incendios son montajes y hechos por los mismos agricultores. Los incendios, fíjense que hay un incendio que tiene que ver, que es un caso de un camión en Victoria, y en donde los mismos afectados dicen que ellos no creen que ellos los campos. Yo no estoy diciendo, no, por favor, yo no estoy diciendo que todo sea montaje. Lo que estoy diciendo es coloquemos las cosas en su real contexto y hay situaciones que no son. O sea, pero tú no apareces condenando esos hechos, Nancy, y eso es lo que causa tanto ruido. Piensa tú que de los pocos condenados que hay, es que si hay muy pocos condenados. Estoy hablando de los hechos, no las personas. Es que los hechos que no son los condenados que hay, piensa en los loncos Aniceto Norín y Pascual Pichún. Amenaza de incendio tipo terrorista, doble juzgamiento. Fue destituida la jueza que los declaró. Tú dices que son mayoritariamente, no sé, que hay algunos que son montajes. ¿Te quieres decir un universo? Nancy, contéstame una cosa. De los casos que no son montajes, donde ha habido efectivamente atentados, no voy a decir de qué tipo, criminales normales o terroristas, ¿te parece condenable eso? Los que no son montajes, dijimos, todos los que tú dices montajes los corremos. Condenable. 100% condenable. Y lo que digo que hay que aplicar el Código Penal. Perfecto. No abusemos de una ley antiterrorista que espero nunca la necesite. Está clarísimo el punto. Yo quiero decir una última cosa, abogado, aquí nadie, por supuesto, porque aquí la gente pone cliché muy fácil, está en contra de la causa, entre comillas, de nadie, sino que de los pobres en general, de los cuales los mapuches son una parte. Cuando lo empiezan a convertirse en un tema étnico, cultural y de los pueblos originarios, ahí es donde lo complican y lo sacan de contexto y lo convierten en un material muy explosivo. Nancy, le agradezco mucho. Muchas gracias. Muchas gracias por haber estado aquí. Ya volvemos después de esta pausa.